A partir de la década del 50, la industria nacional entró en una época de madurez. Con la llegada al gobierno de Arturo Frondizi y su proyecto desarrollista, se dio inicio a la segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones. Las siderúrgicas, las químicas, las petroquímicas y sobre todo las automotrices adquirieron mayor protagonismo. El impulso a las ramas pesadas marcó el ingreso a una nueva época. A partir de 1955 se sucede el golpe militar de la llamada, siempre entre comillas, Revolución Libertadora, y esto va a significar algunos cambios en la política económica, en la política industrial. El golpe de 1955 se alejaría rápidamente de una política industrial soberana, firmando el Tratado de Bretton Woods. Una serie de acuerdos de préstamos concedidos por el recién creado Fondo Monetario Internacional. Y también lo que implica no solo financieramente, sino aceptar reglas de juego que no son propias. De cómo tiene que ser la política industrial, cómo tiene que ser la política con las inversiones extranjeras. La política de la llamada Revolución Libertadora va a estar centrada en tratar de devolverle la centralidad a la oligarquía en el manejo de la economía, en contraposición a lo que sería un desarrollo industrial, pasando por alto 10 años de una construcción de una sociedad distinta, inclusiva, en base a la industria nacional, sobre todo de pequeños y medianos empresarios nacionales y obviamente la participación de los trabajadores. Y efectivamente trataron de volver a una sociedad que ya no existía más. El triunfo de Arturo Frondizi en las elecciones de 1958 puso fin a la dictadura de la Revolución Libertadora. El proyecto desarrollista llegaba al poder. Era el comienzo de una nueva etapa, la segunda industrialización por sustitución de importaciones. Cuando uno habla del desarrollismo, en realidad está hablando de una política favorable al impulso del sector manufacturero y de algunos sectores claves o estratégicos, básicamente el sector químico, el sector petroquímico, el sector de la industria automotriz y el sector en general productor de metales y de maquinarias y de equipos. Esos serían los sectores claves en esta estrategia desarrollista. Y como ellos tenían la idea de que el ahorro argentino era insuficiente, necesitaban que entren capitales extranjeros que podían traer las divisas, pero también el conocimiento técnico y tecnológico para desarrollar y comercializar esas industrias que algunas eran nuevas incluso en el país. Como no hay ningún tipo de restricciones, como no hay ningún tipo de políticas específicas para limitar el ingreso del capital extranjero, sino que precisamente la idea es que venga todo el capital extranjero y todas las empresas que quieran y luego el mercado de algún modo lo va a racionalizar, genera que se instalen, una gran cantidad de empresas con mayor capacidad de producción de las que puede absorber el mercado local. Políticas específicas para limitar el ingreso del capital extranjero, sino que precisamente la idea es que venga todo el capital extranjero y todas las empresas que quieran y luego el mercado de algún modo lo va a racionalizar, genera que se instalen, una gran cantidad de empresas con mayor capacidad de producción de las que puede absorber el mercado local. El proyecto del polo petroquímico elige Bahía Blanca como un punto estratégico, principalmente porque es un nodo gasífero importante, convergen dos de los gasoductos principales de la República. El otro aspecto también es la disponibilidad de energía. Y un tercer elemento no despreciable es la disponibilidad de un puerto importante que nos permite realizar las exportaciones con total comodidad. Aquí en fábrica tenemos unos 360 empleados propios que diariamente trabajan con nosotros. La inversión de capitales extranjeros, además de producir grandes mejoras en los sectores químico, petroquímico y siderúrgico, generó un gran desarrollo en la industria automotriz. Muchas de estas empresas intentan hacer algún convenio, alguna asociación con las empresas locales existentes para poder desarrollar la producción. Quizás el más significativo o el más emblemático por la tradición que tenía la empresa, no solo en la Argentina, sino que era una de las más grandes empresas de América Latina de tipo industrial, es Siam. El auto elegido para iniciar la producción local fue el Austin O60, que en Argentina se llamó Siam Di Tella 1500. La historia de Siam se remonta al año 1910, cuando el ingeniero Torcuato Di Tella, junto con los hermanos Allegrucci, fundan la sección industrial de amasadoras mecánicas.
Mi abuelo tenía en esa época unos 13 años más o menos. Y leyó en el diario que salía una nueva reglamentación que prohibía el amasado a mano en las panaderías. Bueno, a él se le ocurrió la posibilidad de fabricar esas máquinas. A partir de ahí realmente empezó a crecer esta industria que se llamó Siam. La consolidación de la empresa se da en realidad en los años 20 a través de YPF, los surtidores de nafta y todo lo que es tubos y cañerías. Al mismo tiempo se estaba desarrollando la cuestión de los electrodomésticos. La empresa realmente estaba creciendo, 2 plantas, o sea, y ahí te empieza a tomar otra dimensión. Un poco la formación de ingeniero de mi abuelo y, bueno, no sé, ciertas tradiciones hicieron que él, digamos, quisiera hacer bien las cosas. Lo cual uno puede pensar después fue la raíz del fracaso de Siam. El hecho de que, por ejemplo, las heladeras Siam, la gente las compraba y no las tenía que reparar ni reponer durante 20 años. Cuando muere mi abuelo, la empresa está en su cúspide. Todas las circunstancias son favorables, de la política industrial del peronismo, una cosa de mucha protección a la industria nacional. Se empezaron a tomar decisiones de seguir con el proyecto que teóricamente había imaginado mi abuelo, que era de algún día hacer un auto argentino, y se hizo, y que fue el famoso Siam Di Tela. Acompañando el esplendor de la industria automotriz, el 8 de abril de 1960, la empresa Fiat sacaba su primer modelo fabricado en el país, el también emblemático Fiat 600. Bueno, el Fiat 600 fue el primer modelo que Fiat Auto produjo en la Argentina, que aparte se produjo masivamente, y sin duda fue un ícono de la industria automotriz en Argentina, porque aparte más de la mitad de la población de entonces, la movilidad del primer auto, y aprendió a manejar con un Fiat 600, digamos. Y bueno, Fiat se convierte en poco tiempo en uno de los grupos industriales más importantes. Era el grupo industrial privado más importante del país. Producía autos, producía camiones, producía material ferroviario, grandes motores diésel, tractores, cosechadoras, en plantas dispersas entre la provincia de Córdoba principalmente, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Más allá de que algunas ramas industriales experimentaron un gran crecimiento durante el gobierno de Frondizi, la llegada masiva de capitales extranjeros asfixiaba la producción local. Hubo una corriente de liberalización y ya no pudo competir. O sea, las empresas que habían crecido como Siam al amparo del proteccionismo, primero de la Segunda Guerra Mundial y después del peronismo, esta es una imagen de mi viejo, cuando les sacaron la carpa del circo en la cual vivían, eran como los animales del circo que de pronto se encuentran con que tienen que pelear con los animales de la selva, y ahí no tuvieron chance. Muchos economistas caracterizan este periodo como segunda sustitución de importaciones, es decir, la formación de un capital más intensivo, inclusive vinculado a los monopolios extranjeros, que proveen de mayor productividad laboral, en cierto aspecto mayores niveles salariales, pero a contraparte o a condición de una mayor explotación laboral. Y ahí es donde empezó a tener los roces con sus bases de apoyo, sus alianzas que eran muy endebles, ¿no es cierto? Sobre todo con la CGT, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza ya a interferir en las negociaciones salariales, empieza a ponerle coto a los aumentos salariales. Incluso las demandas de los sectores trabajadores empiezan a ser contestadas con represión. Y un manejo por parte de los militares de las cuestiones civiles, ¿no? Las detenciones estaban a cargo de los militares, digamos, fue el comienzo de algo que después se degeneró bastante. Los conflictos sociales y las presiones militares ponían en jaque al gobierno de Frondizi, y el modelo económico sostenido por créditos internacionales comenzaría también a mostrar sus grietas. Hacia 1961, la Argentina volvió a toparse con un problema recurrente. Las exportaciones seguían concentradas en productos primarios, mientras que el crecimiento industrial requería una mayor importación de productos destinados a continuar el proceso productivo.
Cuando se produce el crecimiento, y sobre todo con alguna expansión del mercado interno en términos por una mejora en la distribución de ingresos, etc., crece la industria. Y la industria requiere insumos y maquinarias que no se producen localmente. Entonces, las importaciones son mayores que las exportaciones. ¿Cuál es la respuesta de la política económica? Que la hace el peronismo y la hacen todos los gobiernos en adelante. Básicamente, apostar a la devaluación. Devaluar la moneda para encarecer las importaciones, que la industria no pueda obtener maquinarias e insumos como los obtenía anteriormente y genera una recesión, y alentar sobre todo las exportaciones, es decir, favorecer con la devaluación a los sectores exportadores. Esto permite, en un relativo corto plazo, que las exportaciones crezcan, que las importaciones decrezcan y, por lo tanto, otra vez renovar la etapa de auge o de crecimiento económico. Todas las políticas económicas, desde el peronismo en adelante, el desarrollismo, intentan resolver ese dilema de la economía argentina. Tras el golpe militar de 1962, la salida forzada de Frondizi y la corta presidencia de Guido, en un contexto económico marcado por la recesión y en una situación política marcada por la proscripción del peronismo, en 1973, el radical Arturo Illia ganó las elecciones y asumió como nuevo presidente. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. El gobierno de Illia representa no un intento ambicioso como el desarrollismo, de ir a fomentar las industrias pesadas y poner grandes planes de desarrollo en ese sentido, sino simplemente recuperar la economía. Está asignado por un periodo bastante bueno, en lo que hace al crecimiento del producto, al crecimiento de los salarios reales, situaciones, digamos, de pleno empleo, todo fomentado con políticas keynesianas. Quiere decir que el gasto público aumenta, se dan posibilidades de inversiones a través de créditos, se fomenta, digamos, el empleo y el aumento salarial, se trata de controlar también la inflación para que el salario real rinda, pero nada que tenga que ver con la cuestión estructural. Si uno ve el plan, en realidad es muy poco ambicioso en relación a lo que era el desarrollismo, pero el proceso fue interrumpido por un nuevo golpe militar. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. El gobierno de Onganía va a significar también un quiebre de la mano de la gran burguesía extranjera, que eso es lo que va a representar el gobierno en base a la política que va a desarrollar el ministro Krieger-Bacena. El plan de Krieger-Bacena es un plan que también tiene un costado relativamente ortodoxo de ajuste. Obviamente es una dictadura, se hace una devaluación, esto afecta fuertemente al salario de los trabajadores, pero digamos se hace paralelamente un acuerdo de precios de forma tal de que logra controlar la inflación. Paralelamente lo que Krieger-Bacena hace es aplicar retenciones a los exportadores tradicionales, al campo, a los terratenientes, a los productores rurales, para, digamos, financiarse. Y con esta financiación del Estado encara una serie de políticas clave en torno a la infraestructura, el desarrollo energético, el desarrollo de caminos, etcétera, para ganar en eficiencia y en competitividad a otros sectores de la economía y básicamente el sector industrial. Paralelamente a esta política de búsqueda de eficiencia en el sector industrial, el gobierno de Onganía se enfrenta a varios problemas. Uno de ellos es la quiebra o las dificultades que tienen muchas empresas para poder seguir operando en condiciones económicas
porque han sufrido la política de devaluación en el año 67, son empresas que estaban endeudadas en el exterior y tienen muchos problemas. El caso emblemático otra vez es el caso de Siam. Básicamente no podían competir con las grandes empresas que tenían internacionales, que tenían filiales en Argentina, no podían competir, porque una empresa de esas podía financiar durante 5 años tranquilamente un proyecto así. Y entonces el auto Siam sí, fue un símbolo y fue un éxito y hubo hermosas publicidades que se guardan hasta el día de hoy, pero me parece que la realidad era que todo eso se hizo en base a un endeudamiento terrible y encima en cierto momento en una muy mala relación con los gobiernos que vinieron a partir de Onganía en el 66. Entonces eso terminó de clavar los clavos en el ataúd. Así como murió en esa lucha Siam, creo que hubo muchas otras empresas que también murieron. Y de alguna manera yo creo que con esas empresas como Siam murió también un poco el sueño de Argentina país industrial. Durante los últimos años de la década del 60, se profundizaron las luchas obreras. En mayo de 1969 en Córdoba, uno de los polos industriales más importantes del país, esas luchas se cristalizaron en un histórico levantamiento popular. Cordobazo es una explosión frente a distintos tipos de conflicto, específicamente laboral, pero también el conflicto político en torno al cual el Estado se divorcia de las distintas fuerzas sociales. También lo que representa es un emergente al interior de la clase trabajadora que empieza a crecer, que es la aparición de sindicatos, digamos, de base, que no estaban por ahí tan identificados o la CGT, ¿no es cierto?, la línea peronista, que empiezan a tener una presencia, bueno, justamente en la fábrica y sobre todo en la vía pública, en las calles. También encuentran ese apoyo en sectores de clases medias que se van radicalizando por todo un espíritu cultural de la época, la muerte del Che Guevara, bueno, un montón de fenómenos culturales que fueron haciendo también a ese emergente que se llevó puesto al gobierno autoritario. Después de la caída del gobierno de Onganía, se va a seguir con gobiernos militares, va a venir un gobierno de Levingston, después de Lanusse. Se van a caracterizar sobre todo la etapa de Levingston con Aldo Ferrer como ministro de Economía por un giro y una apuesta hacia el capital nacional. A principios de la década del 70, la actividad industrial de las empresas estatales se concentraba en la producción de bienes de capital y bienes intermedios. Las empresas extranjeras se concentraron en la producción de bienes de consumo durable, en bienes de capital y bienes intermedios. Y la burguesía local se concentró en la producción de bienes de consumo no durables y, en menor medida, bienes intermedios. En este panorama, la industria nacional estaría a la espera de una política estatal que la acompañe. El 23 de septiembre de 1973, Perón volvía a ser presidente de los argentinos. ¿Cuál es la estrategia del gobierno peronista, la estrategia de desarrollo, la estrategia de más largo plazo? Intensificar la producción agropecuaria, intensificar la sustitución de importaciones y avanzar en las posibilidades de la exportación industrial. Esta política queda refrendada de algún modo en el plan trienal. En ese plan trienal quedan expresadas estos lineamientos más estratégicos respecto a los distintos sectores de la economía nacional. Queda también allí reflejado el pacto social, se congelan allí los precios y se congelan también los salarios con cierta recuperación del salario real. Y con esto generar cierta estabilidad, digo, ¿no? Monetaria, que era uno de los preceptos que se venía discutiendo de los años 60. El desarrollo industrial
antes del golpe militar fue bastante sólido. La industria venía creciendo a las tasas más altas de su historia. Eso creo que es uno de los mitos con los cuales también la dictadura y el poder económico trató de sacarnos la idea de la necesidad de industrializar el país y que no éramos eficientes. Allí hay un quiebre, hay un asesinato del modelo de industrialización por sustitución de importación. Durante la segunda etapa de sustitución de importaciones, el sector industrial floreció y se convirtió en el motor del desarrollo. Luego de casi 3 décadas de avances y retrocesos, la industria nacional experimentó un proceso de crecimiento continuo. La interrupción del modelo sustitutivo llegó con el golpe militar, que puso en marcha una de las reestructuraciones económicas y sociales más dramáticas de la historia de nuestro país.